El caso de la bruja del jabón. Hace muchos años se dio a conocer una de las noticias y los casos más impresionantes en Italia. Algunos la llamaban la bruja del jabón, otros la nombraban la bruja de Hansel y Gretel. Fue tan impactante que Europa estaba conmocionada. Te voy a dar un poquito de contexto. Ana era una chica italiana que un día se encontraba descansando en su casa cuando de repente escucha que en la puerta empiezan a tocar. Ella a través de su ventana mira y ve que hay una ancianita cargando consigo un canasto lleno de panecillos. Ana decide abrir la puerta y en el momento en el que abre la puerta, esta mujer le dice: por favor, cómpreme panecillos, ya son los últimos que me quedan. Yo de esto vivo, no tengo otra forma de la cual pueda yo subsistir. Se los dejo más baratos, no sea mala, por favor, cómpremelos. La joven, Ana, decide comprarle 2 piezas, más que por hambre, por lástima. Se despide de la mujer, le paga, se mete a su casa y conforme van pasando las horas, decide probar uno de estos pastelillos. Al momento en el que lo ingiere, ve que tienen un sabor muy particular, un sabor un tanto exquisito, y sin pensarlo, se come la segunda pieza. Conforme va masticando bocado tras bocado, ella se imagina cuándo va a ser la siguiente vez que vea a esta mujer para seguirle comprando esos deliciosos bocadillos. Pues nunca la volvió a ver. Resulta que con el paso del tiempo, Ana se empieza a enfermar. Empieza a tener diferentes o varias convulsiones hasta que en algún momento ella pierde la memoria, teniendo 24 años de edad. Imagínate. Wow. Pasan algunos días, algunas semanas, y Ana pierde por completo la vida. Luego de una larga investigación se dan cuenta de que Ana había ingerido restos de seres humanos que estaban dentro de estos pasteles. Esta historia es totalmente real. De hecho, la anciana se llama Leonarda, o se llamó Leonarda. Y ustedes se preguntarán qué pasado tiene, cuál es su historia. ¿Acaso es que esta mujer sabía que estaban estos restos de seres humanos en sus pastelillos? Ay, pues ha llegado la noche del domingo y eso solo significa, en esta ocasión, 2 cosas. 1, tener cuidado con lo que uno come, y 2, que es momento para un nuevo episodio del Anti-Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror, al cual llamamos con muchísimo cariño el Anti-Podcast. Yo soy su coanfitrión Miguel Padilla y al más allá de este micrófono está nuestro muy querido Sergio Bocanegra, el señor Blackmouth. Ya vi que te cambiaste el nombre otra vez. Ya soy Blackmouth, ya eres más en el fragmentado. Me internacionalicé para que tengamos más público en otros lados, lugares varios. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden que si quieren ver este episodio sin cortes, sin interrupciones, sin comerciales, si quieren tener acceso a la antibiblioteca, si quieren tener acceso a episodios secretos y especiales solo para miembros, si quieren ver el episodio antes que nadie, si quieren tener una insignia con su nombre en el equipo del Antipodcast, si quieren... ¿Qué más? Las invocaciones. Oye, una invocación. Yo no sé, pero yo si fuera alguien que quisiera publicidad, pues ahí también diría, ¿no? Que vendo, que oferto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, vamos a iniciar así entonces el episodio de hoy, querido Sergio. Cuéntanos cuál es el origen de esta bruja, la bruja del jabón. La bruja de Hansel y Gretel, la bruja Leonarda, ¿correcto? Exactamente. ¿De qué va? ¿Qué onda? Bueno, esta mujer de nombre Leonarda Cianciulli es italiano. Ahí corrígeme un poquito tú la pronunciación. A ver, ¿cómo se escribe? ¿No tienes escrito? O... Sí, lo tengo por aquí, mira. Sí, porque yo, para saber bien cómo te se pronuncia... Cianciulli. ¿Es Ciuli o Culi? Culi. Entonces estás bien, Culi. Cianciulli. Ay, mira, yo muy bueno. Sí, el sonido ch es, por ejemplo, con la E y con la I. Che, chi. Che. Sí. Cianciulli, entonces. Sí. Cianciulli. Ok, bueno. Leonarda Cianciulli, muchas gracias. Nació un 14 de noviembre de 1893 en Montello. Perdón, ¿empieza con C la palabra?
Sí. Entonces, Cianculi. 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 Ok, Leonarda Cianculi. Nuevamente, Leonarda Cianculi nació un 14 de noviembre de 1893 en Montella, un pequeño pueblo que estaba en la provincia de Avellino, en Italia. Bueno, desde que te menciono esto, quiero aquí dejar en claro que esta mujer nace ya con ciertas dificultades. Vamos a decirlo, crece con problemas. Pues resulta que ella fue un producto de un abuso sexual. ¡Auch! Esto no solamente quedó ahí, sino que su madre, Emilia Marano, se lo recuerda cada ratito. O sea, cada ratito le está recordando que ella no la quiere, que es una hija que nunca deseó, que realmente ella preferiría tener una hija sin vida antes de tener a una hija como ella. Y también voy a dejar aquí un dato para que también vayan anotándolo, que esto de hecho se hizo totalmente conocido, y es que la madre, es decir, Emilia Marano, la conocían como la bruja del pueblo. Esto porque se reunía con un grupo de mujeres haciendo una especie de aquelarre, y se reunían a 30 kilómetros de donde vivían. Esto contado por la misma Leonarda, no creas que fue un invento, un chismecillo de que ahí se encontraron, no, cuando les explicaré en un momento después para no cambiar la historia. Pero Leonarda es quien relata esto, que su madre se reunía con mujeres a 30 kilómetros para realizar ciertas prácticas que desde ahorita les voy a decir que están alejadas de lo que hemos platicado en muchas ocasiones aquí en el programa. Sí, claro. ¿A qué me refiero? Hacían prácticas, por ejemplo, con animales. Y perdón que te interrumpa, pero también hace ratito me estabas contando que había rumores de que se robaba pequeñitos, no solo animales. Sí, sí. Y eso estaba muy denso. Animales pequeños de familias ajenas se los llevaban con o sin vida para hacer ciertos rituales de protección, digamos que incluso en contra de una persona para mandarle un mal augurio o dejarle, yo qué sé, tantas cosas que uno se puede imaginar. Pero sí lo dejo aquí como dato para que también lo vayan anotando y vayan teniéndolo en cuenta. Bueno, pues Leonarda, como te vuelvo a expresar, crece con muchos traumas, un tanto psicológicos y también físicos, con hematomas, con desnutrición, porque la madre era una desinteresada. No le importaba en absoluto su hija. O sea, te repito, ella contestaba siempre y decía que preferiría tener una hija sin vida antes de que estuviera ahí como lo fue Leonarda, ¿no? Sí. Entonces ya desde ahí, pues ves qué tipo de trauma y qué tipo de persona era esta mujer. Va pasando el tiempo y no es hasta la edad de 14 años que Leonarda decide, ya harta de la vida que le estaba dando su mamá, que quiere terminar con su vida. Y te lo dejo así, o sea, fue en un corto lapso de tiempo de 2 meses entre el primer intento y el segundo intento. Leonarda quitar la propia vida a su mamá. Ella misma, o sea, la propia, pues. Su propia vida, wow. Ya no quiere estar en el mundo. O sea, imagínate, ya empieza a crecer con todo esto. Aunado a que se hace público lo de la mamá. Imagínate, todo el pueblo estaba encima de Leonarda como la hija de la bruja, que tu mamá es una loca, que tu mamá se dedica a hacer esto, que sea aquello, más los golpes físicos que le daba la madre en su casa y la pésima alimentación. Imagínate cómo no iba a estar harta esta pobre mujer. Sí. Entonces va pasando el tiempo con este tipo de situaciones que Leonarda pues se harta. No es hasta los 20 años, voy a hacer un poquito así como los lapsos de tiempo para no entrar como mucho en detalle, porque hay ciertas cosas que son muy específicas que, híjole, gráficamente te puedo decir que ni siquiera yo me quisiera decírtelo, porque son cosas que tienen que ver incluso hasta con otro tipo de abusos a la pobre Leonarda, que la orillan a que se quiera ir de su casa. Es hasta los 20 años que conoce a un hombre que tiene el nombre de Raffaele Pansardi. Este sujeto, digamos que desde el momento en que conoce a Leonarda le dice: yo te puedo salvar de donde estás. Yo trabajo en un despacho jurídico y yo puedo ayudarte a que metas a tu madre a la cárcel. Okay. Claro que dentro de todas estas pláticas el hombre le empieza a ofrecer riquezas, que si el amor, la vida perfecta, vamos a tener hijos, vamos a ser felices, solamente tienes que acceder a irte ya conmigo, nos tenemos que casar. Leonarda, sin pensarlo, acepto, dice. Claro, tenía que escapar, totalmente. Y se va con este hombre. Pero
Pero aquí es donde entra nuevamente la madre. La madre no aprobaba para nada este matrimonio, porque si bien no quería a su hija, tampoco la quería soltar. Hay algunas teorías que igual lo vamos a mencionar en un ratito más, pero todo apunta a que la mujer quería hacer alguna de sus prácticas con la misma Leonarda. Y pues por eso es que no quería que se fuera, ¿no? Tanto así que, o sea, fue el desapruebo de su matrimonio, que la madre Emilia empieza a lanzarle, digamos que malos augurios. O sea, literalmente le empieza a decir que tú nunca vas a ser feliz, nunca vas a poder concebir hijos, nunca vas a encontrar el amor, ese hombre te va a llevar a la perdición. Entre otras cosas que le solía hacer. Por ejemplo, iba a su casa en donde vivía con su ahora esposo Rafael y empezaba a pintarle en sus paredes ciertos signos. De hecho, aquí tengo unas fotos, te las voy a buscar, mira. Ok. De 2 de los signos que pude rescatar, que eran, digamos que signos que Emilia le pintaba en sus paredes a Leonarda. No sé la verdad qué significan, no me adentré mucho, pero quiero ver tú qué opinas cuando los ves. Mira, aquí los tengo. A ver. ¿Le puedo dar para la derecha o cómo es? Sí, a ver. vaya, así. Yo así, a ver, mijo. No le sé la tecnología. ¿Sí traes lentes o sí ves? No los traigo, pero sí veo. Ok. Porque sí están grandes. Mira, el primer símbolo, y creo que el segundo también lo reconozco, ¿eh? Sí, creo que es lo que es. Voy a arriesgarme a decir lo que creo que es. Y si no, en edición, ahí me van a disculpar y ponemos lo correcto. Pero, si no me equivoco, el primer símbolo es el símbolo Ankh o Anka. Es un símbolo que es de hecho bastante conocido. Estoy seguro que algunos antisuscriptores lo van a recordar, porque este símbolo es clásicamente reconocido por ser egipcio. Concretamente de unos 3000 años antes de Cristo. En el antiguo Egipto, este símbolo, el Ankh o el Anka, es un símbolo que representa varias cosas, también conocido como la llave de la eternidad o llave de la vida. Este símbolo es muy interesante porque tiene una porción que pareciera fálica y una porción como más femenina. De hecho, se considera la combinación entre lo masculino y lo femenino. Y por eso tiene que ver mucho con la fertilidad y con la vida eterna, con el contacto con la siguiente vida. En el caso del segundo símbolo, es muy diferente el contexto, porque este símbolo se llama el unicornio o cuerno napolitano, y este símbolo tiene que ver mucho con la protección y con la buena fortuna. Es un símbolo que, a pesar de su nombre, en realidad no es original de Italia. Este símbolo se ha visto en inscripciones muy antiguas, pero de tribus celtas, en lo que es Europa Central, Escocia, Irlanda, etc. De hecho, muy cerca de la piedra de Fal, que está en la colina de Tara, que se habla de que es uno de los cuatro objetos divinos o importantes para los antiguos celtas. Este símbolo se representa mucho, que tiene que ver, insisto, con la buena fortuna. Entonces, yo, sin conocer mucho del caso, te soy honesto, es la primera vez que lo escucho como tan detallado, diría que estos símbolos los puso Leonarda, incluso, no son los que puso propiamente Emilia, la madre. ¿Por qué? Porque si te fijas, uno te habla de fertilidad, de querer tener hijos. Es un símbolo de protección. Y el segundo, igualmente, es un símbolo de protección, de buena fortuna. Y además, es muy curioso para mí porque digo, tenemos un libro por aquí, actualmente tenemos libros en donde ya te vienen muchísimos símbolos y es fácil estudiarlos. Sin embargo, para aquella época, ¿qué me repites el año? En 1839, 1840. O sea, estamos hablando hace muchísimo tiempo. No se tenía tanto acceso como hoy a información. ¿A qué quiero llegar? Son símbolos. Perdón, te repito, 1939, 1940. Bueno, igual. 1800, ajá. Estamos hablando hace 80 años aproximadamente. ¿A qué quiero llegar? Con que un símbolo, el caso de Ankh, es diferente al unicornio. En el origen. Uno es el antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo, y el otro son tribus celtas. Quien sepa de estos símbolos es porque tiene o un muy buen libro, como es nuestro caso, o alguien que sepa mucho de magia ecléctica. O sea, de magia y simbología ecléctica. O sea, un símbolo de dos lugares súper distintos, tiempos distintos, con funciones muy distintas, dentro de creencias distintas. Entonces, por eso yo me atrevo a deducir que estos símbolos los puso Leonarda para protegerse de algo
sí, de su mamá seguramente, y que además Leonarda ya a este punto sabía muchísimo de simbología. Es que, y sí tienes toda la razón. De hecho, también, bueno, retomando un poquito la historia, la cuestión es que Leonarda justo empieza a plantearse todo esto. O sea, me hace mucho sentido lo que mencionas porque se plantea qué va a pasar el día que su madre ya no esté en este mundo. También ella se tiene que proteger, perdón, no solo de ella, sino de las personas que la estaban apedreando. ¿Cómo que la apedrearon? Sí, es que no te conté esto, pero resulta que Leonarda también, como te decía, la dejaban como de que tú eres la hija de la bruja. Ajá. Y la gente le hacía de lo peor. O sea, en una de estas ocasiones la corretearon con piedras para tratar de quitarle la vida. No lo consiguieron, pero sí dejaron que su vista del lado izquierdo en su ojo la perdiera en cierto o muy gran porcentaje. ¿De una pedrada? De una pedrada. Wow. Entonces, imagínate, si ella, ahora haciendo el recuento de quiero protegerme de mi madre, de esta gente, si quiero concebir hijos, también los quiero proteger, me hace más sentido que si lo haya hecho ella, por protección. Sobre todo porque también empieza a encontrar ciertas cosas afuera de su casa. Por ejemplo, cadáveres de animales. O sea, o flujo sanguíneo de estos mismos que rodeaban parte de su casa, entre otras cosas. Que le hacía la mamá. Ajá, que la madre le hacía. Dios. Esto aunado a todo el mal augurio que te decía, de que tú no vas a ser feliz y no vas a poder concebir hijos. Ah, porque aparte hay datos específicos que mencionan que Leonarda tuvo 17 intentos, digamos, de embarazo. Se embarazó 17 veces, de los cuales solamente 4 hijos son los que sobrevivieron. ¿Qué les pasó a los...? Eso es lo que voy, no Sí. solo eso. Dios. Resulta que su propia madre se llevaba Ay, no. a estos, digamos, como... ¿cómo te puedo decir? Productos gestacionales, Sí. para no decirlo aquí. Pero estos productos gestacionales la madre se los llevaba y realizaba las prácticas que tú te puedas imaginar con ellos. Nuevamente repetimos, la mamá estaba en un aquelarre donde se reunía con mujeres, utilizaba pequeñines de familias ajenas, animales y ahora también estos productos. Imagínate, entonces obviamente Leonarda ya empieza con un tema de yo también quiero aprender un poco sobre el ocultismo o de algo que me pueda proteger de mi madre, de toda la gente, cuidar a mis 4 hijos que ahora ya tengo. No, y aparte que no vio Leonarda con su mamá dentro de estas prácticas. Pero fíjate que ahí voy a hacer una pequeña pausa, porque les voy a contar brevemente que de hecho en México, al menos en ciertos pueblitos de México, es muy común el proteger a las embarazadas y proteger a los recién nacidos de presencias malignas, concretamente de brujas. O sea, en México eso todavía se cree y hay ciertas prácticas que van desde lo muy inofensivo, como poner una medalla de San Benito debajo de la cuna, o por ejemplo que también la mamá porte una medalla de San Benito ya sea en las muñecas o en el cuello. El poner unas tijeras abiertas que sean plateadas, Claro. en forma de cruz, también preferentemente debajo de la cama de la embarazada o debajo de la cuna. Sí, Entonces sí. es interesante cómo hay una especie siempre de protección todavía en lugares donde se tiene una creencia muy arraigada, ¿no? Sí, claro. Aparte, pues bueno, con todo el historial que tenía de su mamá y de toda la gente que la Sí, rodeaba, claro. no manches. Aparte, bueno, va pasando como el tiempo y lo digo ahorita, o sea, Leonarda nunca quiso involucrarse, por ejemplo, en algo de trabajo mientras vivía en este mismo pueblito, porque para ella lo más importante era estar con sus hijos, criarlos. Ella siempre tenía en mente que como no pudo tener una madre o una figura paterna que la criara, Cierto. ella no quería pasar por lo mismo. Por eso es que decide estar con Rafael, pese a que no lo conocía. O sea, fue casi que de a la primer cita: te conozco, tú me dices cásate conmigo, te digo que sí, pero yo quiero una figura paterna para mis hijos, yo quiero cuidarlos. Y mientras él se iba a trabajar, ella se quedaba en casa. ¿Por qué te digo esto de trabajar? Resulta que Rafael en algún momento se queda desempleado. Y ojo, que ni siquiera era un abogado. Este hombre trabajaba en un despacho jurídico. O sea, había dicho que era abogado y no era abogado. Ajá. Ok. Bueno, sí, digamos que sí. Porque él le mencioné desde un inicio que trabajaba en un despacho jurídico, ¿no? Nunca dio como más a detalle, pero Leonarda, te repito, a ella no le interesaba, ella solo quería tener la figura paterna. Es cuando, te digo, Rafael se queda desempleado y en algún momento Leonarda recibe pues el cobro de su renta, o sea, de su casa en donde estaban. Ok. Pues ya tenían 3 meses sin pagar.
Y cuando confronta al esposo, resulta que Rafael estaba gastando lo que tenían en apuestas para tratar de duplicar su patrimonio. O sea, ahí se quedó como todo este cuento. Se quedan sin dinero. Pasa nuevamente tiempo más tiempo. Leonarda nuevamente le perdona esto a Rafael y decide mudarse con él. Vamos a huir. Ya no tenemos de otra. No tienes trabajo. A mí me están condenando por ser la hija de la bruja. Que si ahora yo también porque hago mis prácticas. Porque te digo, ella ya empezaba a meterse un poquito más en este ámbito de qué estaba ocurriendo, cómo podía proteger a sus hijos, etc. Es así cuando huyen y llegan a Correggio. Y es aquí donde se establecen. Leonarda aquí abre una... ¿Correggio te refieres a la zona? A la zona, ajá. Okay. Sí, se mudan ahí. Y Leonarda hace caso a lo que solían decirle las personas que convivían de repente con ella, que tenía el don pues culinario para hacer postrecitos, que si el pastel, las galletas, etc. Y ella era muy habilidosa. Entonces decide abrir una, digamos, como tienda o un lugar donde ella prestaba este tipo de su servicio, por un lado para hacer estas cosas como la repostería, pero también para empezar a leerle la suerte a la gente. O sea, era muy específica. Con la suerte no te refiero a que te leía la mano, el café. Era voy a platicar contigo. Es como si vamos a hablar, no sé, en terapia y tú me cuentas un tema. Yo trato de ayudarte, como guiarte por dónde podrías irte. Ejemplo, yo te digo, Miguel, ¿qué te gustaría hacer en este momento? ¿No? Y tú me dices, yo quisiera dedicarme a ser un bailarín. Ok. Oye, ¿y por qué no intentas irte a Nueva York? Ahí hay muchísima oportunidad, hay academias, aquí puedes hacer esto, aquello. Era más como una especie de consejera que otra cosa, ¿no? Pero vuelta a lo mismo. Ella se establece junto con Rafael y con sus hijos ya siendo mayores, y Rafael empieza a buscar por su lado trabajo. Ella abre su negocio con el poco dinero que tenían y es donde empieza a vender tanto estos postres como jabón hecho a mano, todo hecho a mano y por su propia mano, de hecho. Pasa el tiempo con respecto a esto y es cuando la gente la empieza a conocer como la bruja del lugar, pero no una bruja, digamos, como mala, como lo solían conocer a su mamá. Te repito, ella era más como vamos a leer la suerte, vamos a ver qué te depara el futuro, etc. Pasan los años y resulta que a su hijo mayor de nombre Giuseppe lo mandan a hablar para ir a la Primera Guerra Mundial. Espérate, que ahorita estoy olvidando un dato bien importante. Antes de que esto ocurra, perdón, porque es bien importante lo que les voy a decir, es que cuando están ya instalados aquí en Correggio, también empieza a existir este tipo de, lo que te mencionaba de los animales, del flujo sanguíneo que la mamá dejaba en su antigua casa, también estaban apareciendo alrededor de donde ahora ellos vivían. E incluso los mismos hijos de Leonarda le decían constantemente, mamá, es que soñé con la abuela. Soñé con una mujer que describían tal cual como si fuera su abuela y nos decía, quítate la vida. Tú no tienes que estar en este mundo, no tienes por qué vivir. Quítatela. ¿Qué hay de problema? No hay ningún problema. Entonces imagínate, ya no solamente la mamá estaba en su antigua casa, digamos que acechándolo, sino ya también en el nuevo lugar donde estaban establecidos. Híjole. Ahora sí, es cuestión de que pasan algunos años, la mamá, Emilia, fallece. Y Leonarda, digamos que se queda como con esta sensación de siento que mi mamá desde el más allá me va a hacer algo, y decide adentrarse no solamente a la parte bondadosa de la magia, sino empieza a hacer estas prácticas que su mamá solía hacer. Ella siguió la tradición entonces. Sí, por ejemplo, ella creía que quitándote un objeto a ti con un peso de energía vital, se lo podías dar a otra persona. Y en alguna de sus prácticas solía hacer esto, ¿no? Les pedía a las mujeres para yo leerte ahora la suerte o leer tu futuro y predecirlo, necesito que me traigas el mechón de tu hijo, por ejemplo. ¿Cómo ¿no? que el mechón? El mechón de su cabello. Córtale tantito, y si no tienes hijos, al sobrinito o a algún vecino que tengas por ahí. Pero tenía que ser un menor. Sí, tenía que ser un menor. Y se lo daba, pues la gente no entendía ni por qué, pero pues iban. Y como antes, digamos que hacían las prácticas, la bruja buena. Era confiable de alguna forma, pues no iban a sospechar de ella, ¿no? Sí, imagínate. Entonces, esto es bien importante porque ahora sí pasan los años y resulta que, por un lado, su tercer hijo estuvo a punto de irse de este mundo. O sea, estaba ya por
morir. Y Leonarda empieza a hacer estas prácticas de consultar a más gente y por favor vengan. Por pura suerte, voy a decirlo, es que el hijo no pierde la vida y Leonarda pues se queda con esta sensación de ok, están funcionando mis prácticas. Sin embargo, no es lo suficiente. Necesito cobrar con algo más que solamente objetos. Necesito cobrarles con su vida a estas mujeres. Y es cuando empieza a hablarles. Les promete ciertas cosas que pues, son falsas al final del día. Y comete los crímenes con los cuales está relacionada. Entre uno de ellos, por ejemplo, pues te comentaba hace ratito, su hijo mayor es llamado a la Primera Guerra Mundial. Y para, en palabras de Leonarda, protegerlo, ella tenía que darle esa vitalidad o esa energía a su hijo para protegerlo porque no le vaya a pasar algo. Pero para poder hacer eso, tenía que tomar eso de otra persona. En este caso de sus clientas o de sus pequeñines. Pero, a ver, no estoy entendiendo algo. Hasta donde comprendo primero que nada, un poco las prácticas de las que estamos hablando me recuerdan a la alquimia antigua, en donde tú no puedes obtener algo primero sin dar algo a cambio. Sí. O sea, nada se construye o se forma, sino solamente se transforma. Lo que das es lo que recibes, ¿no? Un poco también relacionado con el karma. Pero lo que no estoy entendiendo es si estas mujeres que consultaban a Leonarda pagaban el favor que recibían, el consejo, el hechizo, el conjuro, la curación, con primero un mechón de pelo de uno de sus hijos o de un menor que tuvieran acceso a él, y después con la vida de alguien. Pero ahí es donde me perdí un poco. ¿Qué les daba Leonarda? O como por qué les cobraba con la vida de alguien. No solamente porque ella quisiera, claro. Pues por mucho que ella quisiera, ¿qué les daba? O no era cobrarles a ellas ahí. No, es que monetariamente vamos a hablar, o en cuestión de, sí, moneda, ella no les cobraba un centavo. Ella lo único que les cobraba era con un objeto valioso. No era su forma de dar algo a cambio. ¿Qué les ofrecía? Número uno, conocer qué es lo que les deparaba su futuro, ¿no? Tú, a ver, Miguel, en 5 años te va a pasar esto. Y ya era, según ella, más exacta. Entonces, para poder hacer esto, solamente era te cobro con esto. O sea, con un mechón del cabello de tu hijo, que si, no sé, un objeto valioso para ti. Porque, te digo, al inicio esa era su creencia. Que valioso sentimentalmente. Sí. Que tuvieron un peso muy fuerte en tu vida, para que esa energía, Leonarda, digamos que fuera como su forma de cobrar, sin que ellas se dieran cuenta. Y lo más raro es que ninguna de estas mujeres le cuestionó el por qué. Ellas iban y de vamos, pues te pagamos, nada más dime qué voy a hacer en unos años, qué va a ser de mí, mis hijos van a estar bien, mi matrimonio va a estar bien, yo voy a ser exitosa, ¿qué va a ocurrir conmigo, Leonarda? Dime, por favor. Y te digo, lo único que les cobraba era con este objeto valioso. ¿Por qué? Ella creía solamente que, y esto lo investigué un poco más yo con respecto a los ritualismos, o que hacía esta mujer, que justo lo que mencionas, se tenía que dar un favor con un favor a cambio, ¿no? Yo te hago este favor de leerte tu futuro, pero tú me das un peso valioso para poder tomar parte de esa energía que en teoría a mí se me está quitando, ¿no? El equilibrio. Ajá, tener como un equilibrio. Pero fue hasta que vuelven, te digo, le hablan a su hijo a la Primera Guerra Mundial, que Leonarda empieza a cobrar ahora, pero ahora con las vidas de las personas. Y es ahí donde comete los 3 crímenes con los cuales está asociada, que fueron entre 1939 y 1940. Ah, pero entonces no es que las señoras pagaran nuevos favores más específicos o más fuertes dándole a uno de sus hijos. No. Ah, yo había entendido eso. O sea, sino que Leonarda dice, necesito ocupar una magia más poderosa para proteger a mi hijo. Ya. Justo. Ya te agarré y dije, a ver, es que ¿qué les daba? Sí, no. Y sabes también otro dato aquí bien curioso que igual quiero mencionar ahorita para que lo vayan anotando, porque esto también es bien importante al final. A ver. Y es que entre ese año de 1939 también hubo la desaparición de 7 menores, de 7 pequeños. Ya estaba fallecida la mamá, ¿no? Ya estaba fallecida. Ok. Entonces la gente no daba con el paradero de estos pequeñines. ¿Eran familiares ellos 7? No, eran de personas diferentes. Ok. Sin embargo, te digo, fueron 7, de los cuales solamente rescaté el nombre de 3. Los tengo aquí anotados, pero los busco. Por ejemplo, una de ellas, el nombre era Rosy, tenía 4 años. Tenemos a Mariela,
de 6 Ujú. y a Enzo de 7 años. Vivían cerca entre ellos, algo más. Era más o menos entre una distancia de 1,5 kilómetros a 2 a la redonda de donde vivía Leonarda o tenía su lugar donde hacía estas prácticas. O sea, la sospechosa es Leonarda. La sospechosa era ella. Híjole. Entonces, te digo, entre 1939 y 1940 es cuando ella empieza a hacer estas prácticas ya más oscuras y pues no le funcionaron, porque al final del día, en 1940 es cuando ¿cómo se dice? La arrestan. Uh-huh. La arrestan y ella empieza a dar estas declaraciones de que sí, en efecto, le había arrebatado la vida a 3 mujeres, de las cuales aquí tengo los datos y me gustaría que me dieras lectura, por favor. A ver. Mira, aquí las tengo. A ver, mala idea pedirme lectura sin tener lentes yo. Sí se puede. No, sí. La primera víctima fue Faustina Setti, de 45 años de edad, ama de casa. Esta mujer buscaba enamorarse, así que Leonarda convenció a Faustina de que le había encontrado al hombre perfecto, un prometido en otra ciudad. Le dijo que debía partir con inmediatez y le pidió que le escribiera cartas a sus familiares y amigos diciéndoles que había decidido irse, pero en realidad Leonarda le dio vino con somníferos, la asesinó y le quitó sus extremidades. Le quitó la vida el 17 de diciembre de 1939. La segunda víctima fue Francesca Soavi, de 39 años, maestra que buscaba un nuevo empleo. Leonarda le prometió un trabajo en una escuela para niñas en Piacenza. Al igual que con Faustina, le pidió que escribiera cartas a sus familiares antes de quitarle la vida y retirar sus extremidades. Le quitó la vida el 5 de septiembre de 1940. La tercera fue Virginia Jacopo, una ex cantante de ópera. Leonarda le aseguró que si se mudaba a Florencia tendría éxito. Hizo exactamente lo mismo que con las otras 2 mujeres anteriormente mencionadas. Le dio de tomar de aquel vino con somníferos. Esto ocurrió el 30 de septiembre de 1940. ¿Continúa abajo? Sí, hay una cuarta víctima que... Ok, dice, en declaraciones de Leonarda, dijo que utilizó la grasa y la piel de sus víctimas para hacer jabón y algunas piezas de su cuerpo para hacer pasteles. Según Leonarda, Virginia tenía la carne más dulce y el resultado fueron pasteles más deliciosos. Dios mío, qué asco. Y un jabón particularmente cremoso. La cuarta víctima fue encontrada en la casa de Leonarda. Se encontró el cráneo enterrado en el jardín de la casa. Encontraron que pertenece supuestamente a Rossi. Además, encontraron una caja con un listón rosa. Uno de estos jabones tenía una pequeña nota que decía Rossi. ¿Te acuerdas cuál era el nombre de uno de estos pequeñines que había desaparecido? Mío, qué horror de persona. Sí, Rossi. Bueno, esto, digamos que quien hace la declaración de la desaparición de su hermana es vamos a decir, la hermana de la última víctima, de Virginia, ¿no? La ex cantante de ópera. Es quien se da cuenta que su hermana no está y tras una ardua investigación se dan cuenta con que Leonarda había sido la culpable, que era la última persona a la que había visitado, que tontamente no se dio cuenta que Virginia le había dicho a su hermana: voy a ver a la bruja Leonarda. Y de ahí fue la desaparición. Encuentran el cráneo de esta pequeñita y de ahí es que la aprenden, encarcelan a Leonarda y esta empieza a dar sus declaraciones ya mencionadas, que si la mamá practicaba esto, que si ella hizo esto otro, etc. De los hijos no se volvió a saber nada. Se presume que posiblemente fueron adoptados por otra gente, que se fueron a vivir a otro país o a otra ciudad con nombres diferentes para evitar como cualquier este tipo de temas. Del esposo tampoco se supo nada, presuntamente también falleció. Entonces ahí queda prácticamente como algunos cabos sueltos como estos. Sin embargo, lo que sí se sabe es que a Leonarda le dieron 30 años de cárcel y 3 años en el manicomio. Sin embargo, pues falleció en este mismo por apoplejía, si no mal recuerdo el nombre. Ok. ¿Sabes qué es eso? Sí. Yo me quedé con la duda cuando lo leí. Sí, que eso ahorita lo explicamos al final. Ajá. Porque hay varias cosas, de hecho,
que creo que deberíamos explicar. Sí, pues en teoría esa es como tal toda la historia, todo lo que sabemos. Y sí te digo, o sea, para mí es algo sumamente como muy fuerte porque sí, claro, no solamente involucra, creo que es el primer caso del que mencionamos que se hacen este tipo de atrocidades y que lo podemos expresar en el capítulo porque en muchas ocasiones mencionamos que si hizo alguna especie de conjuro para ayudar, que si ayudamos a través de, no sé, ciertas prácticas incluso de protección, pero nunca habíamos hablado sobre algo así de fuerte, que tuviera cosas que ver, por ejemplo, con animales, claro, con pequeños, y que fuera para hacerle la maldad o darle mal uso en contra de otra persona, por así decirlo. Es que justo eso que dices. Por eso dije, a ver, espera, vamos a ir explicando cosa por cosa, porque justo es la primera cosa que yo considero que hay que explicar. El hecho de que nosotros siempre hemos respetado muchísimo las prácticas religiosas y de fe de cada quien, porque creemos firmemente que todo el mundo tiene derecho a una creencia libre, ¿no? Claro. Perdón si estoy revisando aquí el audio, pero literal, hay que estar cuidando que no se nos vaya. Todos tenemos derecho a una práctica libre de fe. Definitivamente, la que sea, y cada quien es respetable en tanto no dañe a otros. Si un día un católico dice que para sus prácticas o para su fe necesita agarrar menores para llevárselos y pasarlos a mejor, no. O un cristiano o un budista no. Esto no es una cuestión de que una religión en específico, es la que sea, no se puede saltar esos límites de respeto mínimo, ¿sabes? A eso voy. Entonces, sí, yo creo que hay tipos de creencia varios, literal, varios, porque de hecho este tipo de magia yo la había escuchado como más cuando quieren hacer una connotación negativa, como rumores. Claro. Pero no como tal un caso como este en el que sí hay algo así, que si te soy sincero, a mí más que una práctica mágica específica, porque de hecho no hay un nombre, hasta donde sabemos en este caso, por ejemplo, no hay la religión tal, sí, no, o el tipo de magia tal. Pero yo incluso creo que el satanismo se queda en un lugar muy lejano de este tipo de cosas. O sea, de verdad, hasta lo más oscuro que uno puede pensar, a veces el ser humano te sorprende por más. Sí. En serio. Sí. Eso por un lado. El hecho de la apoplejía es prácticamente un derrame cerebral. Se tapa una arteria y que depende de la importancia anatómica y fisiológica de esta arteria, puede desencadenar un panorama muy crítico para el paciente. Recordemos que en el cerebro, por ejemplo, tenemos un circuito arterial que es el polígono de Willis. El polígono de Willis es literal, vamos a poner imágenes, pero es como, pues sí, un polígono literal de arterias y es un circuito de emergencia. Se te tapa una arteria en el cerebro, otra está trabajando, vamos a suplir, ¿sabes? Porque es muy sensible, el cerebro consume muchísimo de nuestro oxígeno y muchísima de la glucosa. Entonces tenemos sistemas de emergencia. La apoplejía es concretamente el que se tape una de esas arterias. A ver, ¿qué otra cosa? Algo que me parece también interesante, con todo respeto, el tema de es que cómo decirlo para que no nos quiten el video. El que se coman a otras personas. Ok. ¿Sabes? Esto tiene, pues justo, un nombre que es antropofagia. La antropofagia se ha estudiado porque no es específica a un tipo, insisto, de magia, etc. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con los aztecas aquí en México. Los aztecas lo practicaban por dos razones principales. Un tipo de ritual, si era ritualista esto, era ritualístico, pero además había una simbología detrás. Quiero decir, si somos enemigos y te capturo y te gano en batalla, tengo el derecho de comerme tu corazón y tu cerebro. ¿Por qué? Porque además tu corazón obtiene tu valentía, tiene tu valor como guerrero. Claro. Y yo respeto eso y lo quiero hacer mío. O sea, claro, estoy pensando en términos de los aztecas, son nuestros ancestros. Me estoy yendo a algo, no estoy justificando. A ver, no, claro. Es entender un poco en el contexto cultural y social de aquella época, ¿no? Algo similar con el cerebro, por ejemplo. Pero hay muchas otras culturas que han practicado la antropofagia incluso como un tema de amor. Te explico. Hay tribus que, por ejemplo, cuando el abuelito o el guía mayor pasa mejor vida, todo mundo se come parte de la persona
como en un ritual de tenerlo dentro de ti. Ahora, esto es curioso porque el canibalismo ritual ha trascendido incluso, por ejemplo, al catolicismo. No sé la verdad del cristianismo, no estoy muy seguro, por eso no me atrevo a decirlo, pero en el catolicismo, y seguramente te ha tocado, la sangre y cuerpo de Cristo. Sí, y sí, te lo comes. Y es un tanto simbólico, ¿no? Claro, es simbólico, sí, desde luego, es simbólico, pero insisto, eso es canibalismo ritual. Viene de ahí, de ese amor a que esa parte entre en tu cuerpo. Insisto, no estoy justificando que haya prácticas así, pero hay que entenderlo que incluso en nuestros días es algo que hasta se ve con buenos ojos cuando es algo, como dijiste, perdón la palabra, es algo significativo, es algo... sí. Ay, bueno, esa palabra que sí, me fue. Es algo representativo. Pero también ese tipo de práctica se llama antropofagia, endoantropofagia. Endo, de dentro. Es algo que tienes como en tu círculo inmediato. Cuando es exoantropofagia, es por ejemplo los guerreros, que son de otra tribu, son de otra creencia, son incluso enemigos, son de fuera. Entonces yo absorbo eso, pero con otro significado, ¿sabes? Entonces es interesante cómo los seres humanos tenemos un tabú con este tema, pero no lo tenemos tanto cuando se trata de consumir animales. Entonces justo yo, no sé si lo viste, seguramente no, pero hice un bonito episodio de reencarnación. Ah, claro que lo vi. Ah, sí, a ver, ¿te pregunto cosas? Sí, no. Sí. En ese episodio estábamos hablando de cómo los órficos pensaban que los seres humanos podemos reencarnar, pero además que podemos hacerlo en otras formas de vida, animales. Entonces que a lo mejor cuando comemos, por ejemplo, cerdo o pollo, te estás comiendo a algo que tiene alma y que de alguna forma comparte eso contigo. ¿Me explico? Claro. Es interesante cómo nos olvidamos de cosas que considerábamos antes importantes, ahora hacemos otras. E incluso te aseguro, así me corto un brazo si no habrá quien en los comentarios nos diga algo con respecto a lo que dije del catolicismo, del canibalismo ritual. Porque no, eso, ¿cómo crees? Pero es que qué bueno que lo estás ahorita aclarando, porque justo esa es como la parte de, no quiero decir justificar, pero la parte significativa, ¿no? La cuestión que mencionas, un tanto espiritual. Claro. Que habrá otras personas que lo hacen meramente por gusto y que eso sí tiene un nombre. Vamos a censurarla, voy a decir la palabra, pero es canibalismo. Y realmente... Creo que yo la dije varias veces ahorita, perdón. Bueno, ahorita lo censuramos en edición, pero este tipo de práctica ya lo hacen más por un gusto, por una cuestión de... no sé, ni siquiera tiene que ver con algo espiritual, ¿sabes? O sea, como que hay que un poquito separar esas dos aristas y qué bueno que lo dijiste para que también la gente no vaya a dejar o confundirse ahí en los comentarios. Otra cosita es la cuestión que, o sea, a mí me llama mucho la atención de este tipo de la historia, mejor dicho, es como muchas de las ocasiones nuestro entorno, todo lo que vivimos, nos orilla a hacer ciertas acciones. Sí. En este caso, Leonarda, claro, todo lo que pasó, que si las cosas que le hacía su mamá, la gente con la que vivía, que si el mal augurio, entre otras cosas más, la orillaron a ser este tipo de persona, a generar esta creencia. Aparte, cabe destacar que ella nunca tuvo una preparación, digamos, una educación escolar. O sea, nunca fue a la escuela, nunca conoció, ni siquiera sabía cómo escribir, no sabía hacer este tipo de cosas que quizá uno con este privilegio lo pudo llegar a hacer. Entonces... sí son ciertas cosas que te menciono, desde lo que uno vive, hace ciertas prácticas o ciertas cosas para tratar de subsistir en esta vida. Y tristemente, pues Leonarda fue por ese camino, algo pues negativo, porque al final estuvo cobrando la vida de gente que pues no tenía ahí nada que ver. Realmente, si pudo haber cobrado venganza, tuvo que haber sido directamente con la gente que le hizo daño, ¿no? Que por ahí existe de hecho también una teoría, te voy a decir, que los 7 pequeñines que habían desaparecido eran de gente que le habían molestado en su momento. ¿Los que la apedrearon? Ajá, los que la apedrearon, estos 7 pequeños fueron parte de como la venganza. Entonces ve tú a saber si eso es cierto, si no, igual queda como un poquito ahí flotando, pero... a mí sí me llama mucho eso la atención, cómo hacemos cosas a partir de nuestro entorno y todo lo que llegamos a hacer. Es que es justo lo que hemos visto en otros casos de personas que hacen cosas terribles
pero que cuando estudias su entorno, dices, pues claro, hace de alguna forma sentido. Lo vimos con Jeffrey, por ejemplo. Cómo de verdad uno podría pensar, esta persona está mal de la cabeza, lo que hizo fue terrible, pero ¿de dónde viene esta persona? Claro. O sea, ¿cuál es su historia? Y ahí es cuando empiezas no a justificar, porque justificar es otra cosa. No, esto es entender un poco los contextos, los orígenes, lo que pasó Leonarda desde tan jovencita, desde siendo una bebé. Lo que le decían, seguramente cosas horrendas que a lo mejor ni registros hay de eso, cosas tan terribles que ni registros hay de eso. Nunca nos vamos a enterar, pero dejaron una marca. Sí. El otro día yo hablaba con una muy querida amiga mía que es psicóloga, Norma, que ella de hecho participó en el episodio de Ted Bundy cuando hizo un análisis psicológico. También es un material exclusivo para miembros, por cierto, que es Ted Bundy, como ella lo analiza desde la perspectiva psicológica y mi hermana la parte criminológica. Está muy interesante. El punto es que ella decía que a nivel ser padre, no importa si tengas un buen comportamiento o un mal comportamiento, hagas lo que hagas, le vas a dejar una marca a tus hijos. Sí. Siempre. Entonces, ese tipo de madre, imagínate. Yo incluso, honestamente, escuchándote tu relato, siento que tanto Emilia como Leonarda eran personas con severos trastornos mentales. Sí. Así te lo digo. No era una cuestión ni siquiera mágica. Era una cuestión de trastornos mentales. ¿Cuál? Ve tú a saber, porque además no tenemos el contexto o la historia o la niñez, los orígenes de Emilia, que quizás hasta fueron 20 veces más terribles que los de Leonarda. Claro. Insisto, no justifico, pero yo considero que las malas personas es muy difícil que nazcan siendo malas personas. Quizá haya casos, quizás sí, pero en general las malas personas se crían, se hacen malas personas. Claro, y creo que también aquí está un poquito de más, pero mencionarle a toda la gente que nos ve, la audiencia, nuestros queridos antisuscriptores, que también este tipo de casos, cuando lo relatamos, al menos Miguel y yo que estamos ahorita aquí presentes, lo hacemos con la intención también de que ustedes abran un poquito más su panorama, que conozcan a la gente que está en su entorno, qué es lo que ustedes están haciendo en este momento, porque quizá y hay alguien peligroso cerca de ustedes y ustedes no se han dado cuenta. Sí, que ustedes ni siquiera se han dado cuenta porque lo ignoran, porque al escuchar esta historia dicen, es que estaba loca esa señora. ¿Cómo es posible? Esa señora, pues sí, claro, pues de dónde venía. Y a veces la historia de uno también está igual, o no tan así, pero te voy a decir parte algo. de, ¿sabes? No voy a decir nombres, si alguien adivina, ya no es cosa mía. Pero hay una influencer, hija de una persona muy famosa aquí en México, no digas quién, que tiene un podcast también. Mucho peor que el nuestro. Pero esta influencer te cobra alrededor de 15,000 a 20,000 pesos por un curso, un taller de limpieza energética y que te va a sanar, no sé qué. Y dices, oye, tú estudiaste, creo que actuación. ¿De qué me estás hablando? De verdad, ni un psicólogo ni un médico llega tan lejos. ¿Cómo es posible? Yo pregunto, ¿qué tan diferente es esta persona de un charlatán? Para mí son la misma basura, honestamente. ¿Por qué? Porque ella no sabe, las personas que van a sus cursos, a sus talleres, qué historias, vamos, con qué desesperación espiritual, con qué necesidad psicológica acuden a ella. Porque a lo mejor ya pasaron por 15 terapeutas, pero no recibieron ayuda porque a lo mejor fueron malos terapeutas, que llega a pasar. Nosotros sabemos que para encontrar un buen terapeuta, un buen psicólogo, puede pasar tiempo, es invertir, es desesperante a veces. Presente. Porque, sí, te desespera el decir, necesito ayuda. Tú acabas de encontrar una muy buena, pero te costó pasar por 3, 4 que dices, ¡uy! Sí. ¿No? Sí. Y eran gente con cédula profesional. Ahora una persona que ni al caso sabe de salud y que dice cada barrabasada. Entonces, como dices, no necesariamente es una bruja del jabón que haga jabón y pasteles con pequeñitos. Es esa persona que ve tu necesidad espiritual y está dispuesta a sacar provecho de ti. Y tú, por estar cegado por tu necesidad, no lo haces. También, ¿sabes qué vi? Yo aquí me voy a sacar mis... ando para repartir, sí. Vi que una señora se anuncia en TikTok y lo que hace es que te pone a llorar.
O sea, se cuenta, te acuesta y te empieza a decir cosas de que tus papás no te querían y es que seguramente eres una decepción. Y como a lo mejor tú sí sientes cosas que empatan con eso, empieza la gente a llorar y se desahogan. Y claro, en ese desahogo se sienten como liberados un poco, pero dices tú, ¿de qué se trata? Y vean lo que cobran. Claro. Deberíamos de poner un... Ay, no. No, oye, y cambiando ahorita nada más para mencionar algo porque estoy haciendo... Aquí, perdón, me disocié poquito. Sí te vi la cara. Yo así bien disociado. Porque me acuerdo que estaba mencionando ahorita que al hijo lo habían mandado a hablar en la Primera Guerra Mundial. Te dije, ¿verdad? Sí. Era la segunda. La Segunda Guerra Mundial. Para que aquí no me vayan a estar cancelando. Porque luego ya vi en los comentarios que cómo andas confundiendo las fechas, que si no sé qué. No, es la Segunda Guerra Mundial. Lo dejo aquí claro y bien conciso. Sí, bueno, fíjate, a mí también hasta ahorita que lo dices, ok, sí. Por las fechas. Sí, claro, sí. Pero bueno, también, de hecho por eso ya traemos nuestras ayudas digitales. Porque si otros lo hacen. No, otros se ponen a leer sus casos. Ay, no. Oye, échale tantito. Un ¿Qué te poquito cuesta? de esfuerzo estudiar. Sí. Nosotros aquí vemos de las 3 de la mañana. Pero a ver, vamos a lanzarnos con las invocaciones esta noche. No sin antes recordarles que vamos a estar leyendo sus teorías, sus comentarios respecto a esta historia, si ya la conocían. O también, si ustedes son miembros, recuerden que siempre valoramos muchísimo el que nos sugieran temas. Ustedes son a todos se les agradece, los suscriptores, ya sean que tengan una membresía o no. A todos les agradecemos y los queremos muchísimo. Pero los miembros son productores. Así la verdad hacen este programa. Los miembros son los que dicen... ¿Dónde está mi episodio? ¿Dónde está mi invocación? Te pagué. Así, claro. A ver, échate las primeras. Yo quiero empezar con Fabiola Michelle Pérez Fra, 3 puntos, porque pues es un nombre bastante largo, quien es miembro Caldero Mágico y dice: hola, pues yo quiero decirles que mis hijos ya también son fanáticos de ustedes. Mi hija opina que súper sí al taller de mitología. La verdad me encantó el episodio de hoy. Justo hablábamos del tema con mis compañeros de trabajo. Hablan del de Cthulhu que hiciste tú solo. Ay, qué bueno que les gustó. Yo estaba muy nervioso por ese episodio, la verdad. ¿Sí? Es que, oye, estar aquí hablando, me siento como loquito. Cuando estoy contigo con Fer, digo, bueno, al menos veo sus caras, como que hay una plática, alguien, ¿no? Pero yo aquí así hablando como loquito. Y sí me escribieron también un comentario que estoy a un paso de ser el loquito del centro. Ay, sí. Pues y pues sí. Tú háblale al fantasma. Se me movía mucho a la niña que está aquí. No es niña. ¿Niño? Es un fantasma muy alto. Ah. Sí, porque le gusta colgarse y ahí anda. Ahí viene menos, ¿no? Ay, cállate, nosotros hablando de los fantasmas como si fueran... Pero bueno, continúo con este comentario para no aquí conjurar cosas. Dice, opino lo mismo, los humanos somos una plaga. Ahora bien, me gustaría hacerles una pregunta. Para ustedes, de acuerdo a los cambios climáticos y en resumen a cómo nos hemos estado acabando el planeta, ¿cuáles son las 2 especies que creen que sobrevivirán al final? En lo personal, creo que los tardígrados sería una de las especies pero no sé de qué otra. Quedo al pendiente de sus respuestas ya que me interesa conocerla. Sergio, me encantas y obvio ya voy a comprar mi taza. Saludos, Fer y Miguel. Cuando nos compre su taza, le respondemos su pregunta. No te lo esperes, no te lo pierdas. Yo creo que las cucarachas, fíjate. Sí. Yo creo que las cucarachas nos podrían sorprender. Han estado aquí desde tiempos inmemoriales. Tiempos varios, dices tú. Sí. Y por último quiero mencionar a Ángela OC205, quien es miembro de Colabase y dice super capítulo. Saludos desde Tijuana, muchas gracias. Bueno, yo quiero invocar a Yara Yagi 2478, quien es miembro es que los lentes. Caldero Mágico y dice: buenas, espero que estén pasando un sábado de horrores. Ay. Les vengo a rogar de nuevo que analicen un caso en la desaparición de Sofía Herrera. Fue la primera desaparición de ese tipo en mi ciudad y aún no se pudo resolver. Saludos desde Argentina, Tierra del Fuego. Vale, lo anotamos. Todos ustedes que son, insisto, miembros y que, lo voy a decir, trabajamos para ustedes. Ustedes son los patrones, los jefes. Anotamos los temas y sí los sacamos. De hecho, el episodio de Cthulhu y fueron decisión de los miembros. O sea, nosotros seguimos indicaciones. Sí, ahora sí que... Si nos gustan los temas, se pelean con los miembros. Con nosotros no. Nosotros no decidimos nada. Dice Poporo, detalle Calima. Poporo, te voy a decir así. El Popis. Está muy coqueto, ¿no? ¿Quién es miembro? Calabaza. Dice, me encantan estos episodios y además la forma en la que narran es maravillosa. También invoco a Violeta Casares Bustamante, quien es miembro... Caldero también y dice, muchas gracias, me encantó. Hay una canción de rock de Iron Maiden, The Call of Cthulhu,
Se las recomiendo. Ay, no para la he escuchar. escuchado. No. A rato la ponemos con un rockerón. Ahí se cumbia, ¿no? Pero bueno, ¿algo más, amigo? No, pues nomás que compren tazas, porque eso es lo más importante, porque ya taza varia, que queda ahí en la bodega que nomás no se ha vendido. Varia taza. Y ya estamos hartos de ellas, ya están bien viejas, bien empolvadas. necesitan Firmas una desinfectada. viejas. Sí, no, yo ya hasta cambié mi firma, imagínate. Yo también, amistades viejas también. Todo viejo ahí. Yo ahora a las nuevas tazas les estoy dejando así, mira. Un beso y una bendición. Pero bueno, cerramos así este espacio. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Somos Sergio, Fer, que se sigue recuperando en este momento en casita, y Miguel. Y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.